Bien, continuamos en Cuestión de Estado y como ya lo habíamos anunciado, nos acompaña Giancarlo Huaroc. Él es comisionado de la Oficina para la Prevención de los Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo en San Juan de Miraflores. Vamos a conversar un poco sobre este reporte mensual de conflictos sociales que se han visto y además de algunos nuevos que se habrían detectado. Giancarlo, buenas noches y bienvenido a Cuestión de Estado. Buenas noches, Yomaine. Bien, para conversar un poco sobre toda esta labor que ustedes vienen realizando desde la Defensoría del Pueblo, desde el área de conflictos sociales y toda esta investigación que día a día van encontrando. Bueno, la Defensoría del Pueblo viene emitiendo 92 reportes hasta octubre del 2011, ¿Ya? Que son más de 7 años y medio con este instrumento que constituye una alerta y un aviso de prevención para el Estado. El reporte registra, como su propio nombre lo señala, los conflictos sociales en el Perú. Claro. En la actualidad, hasta la fecha, hay registrados 217 conflictos sociales, 154 en estado de actividad o activos, como se conocen, y 63 en latencia. Claro. 71% de los conflictos, 217 están en actividad. Entonces, esos son esos conflictos los que tienen una expresión pública y que se conocen algunos de ellos en los medios. Y que se vea día a día, como es el caso de los problemas que vimos en el caso de la muerte del joven Walter Oyarse, digamos, casos así. No necesariamente, es un caso más vinculado a delitos. Los conflictos sociales son procesos complejos que involucran contradicciones o diferencias entre las partes, generalmente entre Estado y población, o también entre algunas empresas y población, ¿no? Ahí hablamos, en ese último caso, de los conflictos socioambientales, donde las empresas mineras reciben oposición de algunas comunidades o de la población en general, porque son percibidas que podrían estar afectando su entorno ambiental o podrían afectar también o generar pérdida de un recurso hídrico, ¿no? Hemos visto hace poco este conflicto en Cajamarca contra la empresa Conga de la empresa Yanacocha, este proyecto Conga de la empresa Yanacocha, y que en la actualidad tiene un espacio donde la autoridad ha ofrecido revisar el estudio de impacto ambiental y las autoridades de Cajamarca están a la expectativa de esta revisión. Entonces está enrumbado. Claro, tiene que ver un poco, digamos, con el compromiso social que también las empresas deben asumir para con la comunidad, pues, ¿no? Un claro ejemplo sería este proyecto Conga, que ha generado bastante discrepancia en la población, pues, ¿no? Claro. Ese es un claro ejemplo, digamos. Es uno de los casos que han sido difundidos mediáticamente, pero no es el caso que quisiéramos resaltar. ¿Ya? Lo que quisiéramos resaltar es el 51% de conflictos que están en situación de diálogo. ¿Ya? 78 casos están actualmente en situación de diálogo, esto es importante, y tenemos ahí también procesos denominados mesas de diálogo que también están instalados. Entonces vemos que la mayoría de conflictos, más del 50%, están en un estado de diálogo. Y esto exige que el Estado establezca mejores condiciones en la gestión y en la prevención de conflictos sociales, ¿no? Todavía es insuficiente. Claro, pero sí habría esa disponibilidad por parte del Estado para poder trabajar y en el tema de disminución de estos conflictos sociales que en su mayoría, que el 78% están en una situación de diálogo como ustedes lo... Consideramos que el Estado, si bien es cierto, tiene intervención en los conflictos sociales, puede mejorar esta intervención acentuando la gestión de los conflictos y también la capacidad técnica en su atención. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de gestión, estoy refiriéndome a al monitoreo del conflicto, al seguimiento, al análisis del mismo y a intervenir el sector del Estado competente en el conflicto que le corresponde. Claro. Y por otro lado, también que los conflictos, los problemas que están dentro de un conflicto puedan ser atendidos de manera técnica,
por entidades técnicas que están dentro del Estado también. Claro, que son las entidades competentes para preocuparse y para tomar en cuenta este problema y plantear las alternativas de solución. Claro, lo que quiero decir es que los problemas que están en los conflictos tienen que ser orientados hacia soluciones técnicas, ¿ya? Y dejando de lado cualquier percepción equivocada de una parte frente a la otra, de un actor frente al otro. Ya. Ahora, se habla incluso dentro de este informe de 4 conflictos que habrían pasado de un estado activo a un estado latente. ¿Cómo se tiene que interpretar este cambio? Los conflictos que pasan de un estado a otro, en este caso de actividad a una de latencia, son aquellos conflictos que han tenido por lo menos 3 meses sin ser manifiestamente públicos, sin tener una manifestación pública por cualquiera de los actores del conflicto. Entonces, es por eso que un conflicto pasa de un estado de actividad, claro, a uno de latencia, que no quiere decir que se ha resuelto, quiere decir que las partes, los actores del conflicto no expresan sus diferencias, pero están todavía con el problema pendiente de solución. Pero este conflicto que pasa de un estado activo a latente, ¿luego puede regresar de latente al activo? Exacto, ¿Ya? Exacto. ¿Y cuáles son estos casos? Bueno, cada conflicto es distinto a otro, claro, no podríamos establecer un patrón. Sin embargo, hay conflictos que en estado de latencia pueden tener diversos cursos, ¿no? O trayectorias. Una trayectoria puede ser que en ese estado de latencia las partes van tratando directamente los problemas del conflicto. ¿Ya? Y termina siendo el caso en latencia, pasando a un estado de resolución mediante un acuerdo de compromisos, puede ser mediante quizás una emisión de una norma o una resolución judicial o administrativa. Puede suceder que un conflicto en estado de latencia se reactive, es decir, pase al estado de actividad y pase a un estado de violencia. Como te repito, Yomeini, dependerá de cada caso, no podemos generalizar. Cada caso obviamente es diferente. Así Ahora, es. ustedes, en todo caso, ustedes son los que van seleccionando los casos, estos conflictos sociales, dependiendo de ciertas circunstancias o dependiendo al grupo al que pertenecen. ¿Cómo hacen para tomar en cuenta que tal conflicto pertenecería al estado activo o al estado latente? ¿O cuál es la otra clasificación que tendrían en todo caso? La Defensoría del Pueblo lo que realiza es el registro de los conflictos sociales que suceden en el Perú. Nosotros hemos identificado 9 tipos de conflictos sociales que van desde los socioambientales, los conflictos por asuntos de gobierno nacional, por asuntos de gobierno local, los conflictos laborales, por cultivos ilegales de coca, por demarcación territorial, electorales, y una categoría que es la categoría otros, en el cual no están clasificados en los tipos que he mencionado. Estos tipos son los que más se presentan como conflictos sociales en el país y están determinados principalmente por los problemas que cada conflicto conlleva en sí. Hay conflictos en los cuales el reclamo son derechos laborales, evidentemente será un conflicto laboral. Claro. Si es un conflicto socioambiental, su problema o problemática estará focalizada en lo que es reclamos por contaminación ambiental, por pérdida de un recurso hídrico o de la tierra. Entonces hablamos de conflictos socioambientales. Y en el caso de los conflictos electorales, por ejemplo, que es otro tipo de conflicto, está marcado por contextos electorales, revocatorias, elecciones municipales, generales, entre otras. O sea, acá, digamos, en nuestro distrito ha habido el tema de la problemática del pedido de vacancia al alcalde Santiago Mozo. Este conflicto entraría dentro del grupo de conflictos electorales, digámosle. Sí, ¿Ya? sí podría ser, y dependerá del reclamo que se exprese públicamente. Podría ser también un conflicto por gobierno local, pero si es dentro de una revocatoria, puede estar registrado, podría estar registrado, dependiendo cuál es la materia de la diferencia entre las partes, como uno electoral, como señalas. Ya. Ahora, además de todas estas clasificaciones que se van dando de a pocos dentro de
de los conflictos sociales, ustedes los han dividido por departamentos, ¿cierto? Sí. Tienen unos datos en los que dice que Puno, Ancash, Cajamarca son los departamentos con mayor cantidad de conflictos sociales, al menos eso se ha presentado en el mes de octubre. ¿Y cuál es la diferencia o dónde queda el número de conflictos sociales que representa a Lima metropolitana, teniendo en cuenta que también en Lima hay distritos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, que siempre también se han caracterizado por el tema de los diversos conflictos y las diferencias que han habido tanto en la población, en el contexto social, en fin, en el contexto político? Fíjate, las regiones de Puno, Ancash y Cajamarca son las regiones o departamentos que cabezan la mayor cantidad de conflictos. Claro. Entonces ahí tenemos en Puno 20 conflictos, en Ancash y Cajamarca 17. En el caso de Lima metropolitana tenemos registrado 4 conflictos, ya, los cuales están vinculados a diversos tipos, desde el socioambiental, desde el laboral, por ejemplo, uno vinculado a la Municipalidad de Los Olivos, claro, de carácter laboral, y otros 3 más. Sin embargo, tendríamos que entrar a un detalle departamento por departamento para analizar los tipos. Claro. Y este registro de conflictos por departamento está conjugado con la tipología que te mencioné hace un instante. Y es cada vez más, mucho más minucioso el trabajo que se realizaría, porque son realidades totalmente diferentes las que cada región tiene también, ¿no? Por lo tanto, los conflictos son totalmente diferentes, obviamente. Así es. Yo lo que quiero destacar con tu comentario es que el reporte de conflictos sociales es una alerta al Estado peruano. El Estado peruano está advertido desde el reporte y de acuerdo a cada entidad que integre el Estado del Perú a intervenir en el conflicto que le compete. Claro. Ustedes pueden observar en el conflicto un cuadro de competencia según el tipo. Hay un cuadro en el cual señala que 139 conflictos de los 217 son de competencia del gobierno nacional, 45 del regional, 24 del local. Entonces, ya esto en términos generales y gruesos, pero en términos de conflicto por conflicto, cada conflicto del reporte que nosotros emitimos tiene una entidad que le corresponde intervenir. Claro. Y entonces, el reporte es una alerta de prevención para que el Estado intervenga y se eviten situaciones de violencia. Precisamente sobre esta alerta y continuar conversando sobre este porcentaje y datos estadísticos que el reporte mensual de conflictos sociales ha emitido, y este reporte realizado pues por la Defensoría del Pueblo, vamos a irnos a la pausa para seguir conversando con Giancarlo Huaroc. Él es comisionado de la Oficina para Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. Volvemos con más aquí en Cuestión de Estado.